médico de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, es un gran colaborador nuestro. El doctor Fernández desarrolla su acción a través de su actividad en la Sociedad de Medicina del Trabajo, que también es una filial de la Asociación Médica Argentina, y él es un especialista también en medicina aeroespacial. Gabriel, si estás allí y podés incorporarte a la charla, así te podemos escuchar y subimos la charla que vos ya tenés cargada. Buenas, ¿qué Y le tal? pedimos a lo mejor a Natalia que nos dé una mano. Ahí se está conectando el doctor Fernández. Sí, Hola sí, sí. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué? están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, muy bien. Le pedí a Natalia, aunque sea 2 o 3 minutitos primero para hablar y ya va ella a subir lo que hemos puesto de la charla. Bueno, yo entonces te dejo en compañía de los alumnos. Yo me desaparezco en imagen para no distraer y no me pongo en mudo, pero te estoy escuchando junto con el resto digamos, con Rodolfo Vado, con Silvia Falasco y con Miguel Sí. Falasco que te estamos escuchando. Gracias, Gabriel, por estar, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias a la Sociedad de Medicina Interna y la posibilidad también que tenemos de poder juntos estar y conversar sobre la medicina del trabajo. Vamos a estar, no creo que lleguemos a 2 horas, pero en estas 2 horas tratando de enfatizar algunas cosas sumamente importantes para el médico clínico, para el médico internista, en forma muy, muy especial. En primer lugar, vamos a ver qué es la medicina del trabajo, pero debemos decir que es clínica médica y clínica médica es medicina del trabajo. Como presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, tenemos el gran placer, siempre dentro de la Asociación Médica Argentina, de haber trabajado con las otras sociedades científicas. Y con la Sociedad de Medicina Interna hace unos años también estrechamos muchos vínculos porque hemos comprendido que necesitamos estar capacitándonos permanentemente en esta área. No vamos a hablar hoy de las patologías en sí laborales, que eso llevaría mucho tiempo, sino los fundamentos por el cual en la historia clínica médica se debe prestar atención a ese ítem que dice de qué trabaja, cuál es su ocupación. Vamos a ver un poquito de historia de la medicina del trabajo, pero hay alguien al cual consideramos el padre de la medicina del trabajo en todo el mundo, que es Ramazzini. Ahí en la página de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, que es www.samt.com.ar, van a tener, hay un material muy lindo que pueden ir viendo. Y también, si es posible, vamos a poder mandarles a ustedes para la revista de la sociedad y demás artículos que nos hablan de cómo podemos trabajar en conjunto. Muchos no van a ser médicos del trabajo. Algunos la tienen como segunda, tercera o cuarta especialidad.
Pero quienes nos dedicamos a esto, después de haber hecho 10 años de clínica médica y habernos formado en el Hospital Ramos Mejía y siempre en la Asociación Médica Argentina y en clínicas privadas, ejercido la medicina interna, cuando ya uno se dedica a esto, que sería la medicina del trabajo, se abre un mundo muy importante. Bernardino Ramazzini decía lo siguiente: miren, si ustedes tienen un lápiz y papel, escríbanlo, pero si no, tranquilos. Las artes en 1600, las artes que los hombres practican son variadas y diversas, y de ellas pueden surgir diferentes enfermedades. Por eso he tratado, decía Ramazzini, de investigar en los talleres de los trabajadores. Se ponía el overol y se iba a los talleres de los trabajadores. Pues son escuelas donde se puede adquirir un conocimiento más preciso de gran interés para el investigador. Y lo más importante, se pueden sugerir precauciones médicas para la prevención y el tratamiento de aquellas enfermedades que por lo general afectan a los trabajadores. Un médico debe preguntarse con cuidado, no livianamente, ¿cuál es su ocupación? Bueno, en un minutito más, 2 minutitos, poné la presentación si puedes, Natalia, pero yo quisiera abordar lo siguiente. Supongan que yo tenga en la mano aquí un clavito chiquito y un martillo chico. Entonces yo en una madera clavo con ese martillo. Tengo la herramienta adecuada, un martillo, no es una pinza, no es un mango de bisturí, no es nada que encontré por ahí tirado en el hospital, es un martillo chiquito acorde a ese clavito que voy a clavar en una madera. Piensen que es un carpintero. Ahora, piensen que tengo en la mano una masa. Una masa es un martillo con un volumen grande de hierro. Entonces yo quiero con esa masa clavar el clavo. ¿Lo voy a lograr? Sí. Pero tengo el riesgo y el peligro de lesionar mi mano. Con el martillo pequeño puedo clavarlo. ¿Tengo un riesgo de martillarme el dedo? Sí. ¿De fracturarlo? Sí. Pero es poco probable porque estoy utilizando la herramienta acorde. Pero si utilizo una herramienta que fue creada para otra cosa, como ser un mazo, ¿no? Ese riesgo de lesión pasa a ser un peligro. Bueno, con este ejemplo, que no es nada burdo, pero es sencillo, piensen ustedes en una rotativa, piensen ustedes en las máquinas de compresión del hospital, piensen ustedes en la caja quirúrgica, piensen ustedes en los elementos de curación. Para cada cosa tengo que tener la herramienta necesaria. El día 16 de este mes vamos a hablar de las emergencias en vuelo, no vamos a hablar de las patologías de los pilotos, pero sí
nos acompañará, si Dios quiere, un comandante de línea aérea también, para que juntos podamos conversar de esto y esa vivencia pueda ser rica. Esperamos que así sea. Ahora, es muy importante destacar esto, que ustedes al paciente que viene a su consultorio le pregunten de qué trabaja. Pero no se queden, trabaja de carpintero. Pregúntenle cómo hace la tarea. Si ustedes creen que esa afección puede relacionarse con el trabajo. En neumonología, en cancerología, en cardiología, ustedes ya vieron que hay productos tóxicos que al inhalarlo en los lugares de trabajo producen patologías. Entonces es importante que en la clínica médica tengamos en cuenta estos detalles. Natalia, por favor, cuando quieras, pon la presentación y vamos viéndola. Bueno, en primer lugar, trabajamos con varias sociedades científicas en la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo. Yo trataré en dos horitas o un poco menos también decirle lo último que se está trabajando. Se está trabajando mucho, por eso trabajamos con otras sociedades científicas como AXAI, en los factores psicosociales que tienen que ver al trabajo, con el trabajo, en todo tipo de trabajo, profesión u oficio. En aire, en tierra y en el mar. Tengan ese concepto que les dije antes, de riesgo. Todo trabajo tiene un determinado riesgo, pero ese riesgo hay que sacarlo. Pero si no se puede sacar, hay que minimizarlo. Y si no se puede minimizar, hay que aislar al trabajador de ese riesgo. Entonces, el tema propuesto es patología laboral y detalles que el médico clínico debe conocer de la legislación en medicina del trabajo. Quiero decirles que esta legislación, si bien es cierto es argentina, vamos a ver algunas internacionales, rigen la medicina del trabajo en todo el mundo, porque son principios científicos y académicos de la medicina del trabajo. Bueno, hay algunas cosas que tienen que quedar claras cuando terminemos esta charla. ¿Qué es un accidente de trabajo? ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿Qué es la ART? Yo les voy a hablar a todos porque algunos, aún clínicos, están trabajando en una ART, pero a lo mejor hay colegas acá que no saben qué es una ART y qué es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces vamos a hablar y vamos a abordar el tema desde el llano, ¿sí? Pero en forma muy rica para que siempre en la consulta que ustedes tengan a nivel hospitalario, sanatorial o en su consultorio, puedan orientarse hacia una patología laboral y puedan referir a un especialista en la materia para ver si es o no es tal entidad. Vamos a hablar sobre un poquito los derechos sanitarios del trabajador que emanan de esas leyes. Los exámenes médicos en medicina del trabajo. Y vamos a ver un poquitito también muy importante sobre los derechos del profesional de la salud, del médico, de la enfermera y del equipo de salud. Cuando uno habla de salud pública, en la especialidad de salud pública,
tenemos que enfatizar que la salud pública es tanto lo privado como lo estatal. A veces confundimos y creemos que es solamente el hospital del Estado municipal o de la Ciudad de Buenos Aires, o que sería eso la salud pública. Y lo que se hace en una clínica o en un sanatorio, no. No, la salud pública es eso. Y la salud pública es lo que se hace en los consultorios privados. Por eso, la formación de ustedes es muy rica en este curso con el profesor Reusi, Mercado, Falasco, la doctora Pileu, la doctora Israel y tantos otros grandes hombres de la clínica y mujeres de la clínica. Ahora, miren como definición que la medicina del trabajo es la parte de la medicina que estudia la repercusión del trabajo en la salud del trabajador. Fíjense que es, sin ninguna duda, interdisciplinaria, abarcando la adaptación del trabajo al ser humano y no éste a su trabajo. Vayamos por parte. Bernardino Ramazzini ya nos decía esto, y si nos vamos mucho más atrás, en la época antigua, en la época egipcia, como vamos a ver, siempre se trató de que el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, el niño que trabaja, porque antes lo hacían trabajar, eso era esclavitud, pero hoy en día hay también la esclavitud del niño que trabaja. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir de esta base y seguir diciendo que la medicina del trabajo es preventiva, es social y multidisciplinaria. ¿Por qué es preventiva? Es primitiva de la prevención primaria, no secundaria, primaria. El objetivo es ese. No es asistencial. Si bien es cierto, ustedes van a ver en la reglamentación, en las normas, y como es lógico, como somos médicos, que brindamos atención con un servicio de enfermería o no, en fin, de diferentes formas. Es social, ¿por qué? Porque no es ese paciente que viene a la consulta con una enfermedad. Si bien es cierto, en las fábricas o en las empresas donde hay médicos del trabajo, vienen también por esto, sino que lo principal es lo que hacía Ramazzini, ir viendo cómo se trabaja para poder llegar a la conclusión de que el trabajo no lesione a esa persona que está trabajando, porque nadie debe morir por su trabajo, nadie debe morir por su trabajo en ese intento de trabajar, sino que vamos a ver que hay que adaptar el trabajo al ser humano y de alguna manera ver cómo es esa interacción. Decimos que es multidisciplinaria porque puede tener varias disciplinas, pero nos gusta decir que es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene una faz intrínseca, es decir,
como médico del trabajo, consultamos a otros médicos de otras especialidades cuando hay una determinada patología. Y en su carácter extrínseco nos relacionamos con otros que no son médicos, pero sí que son enfermeros, abogados, ingenieros industriales, especialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Y así debemos seguir pensando este concepto. Ahora vamos a pensar un poquito en nosotros que trabajamos en un hospital, en una clínica, en un consultorio. El equipo de salud trabaja. Decimos nosotros que es una profesión sacerdotal. Bueno, el sacerdote también trabajará. Pero es un trabajo. ¿Sí? El trabajo en el derecho del trabajo es una empresa o alguien o una persona que tiene una actividad con fin de lucro. Pero puede suceder que no haya un fin de lucro tal, sino que se hace un determinado trabajo en una fundación, en una ONG, etcétera, etcétera. Bueno, aunque sea voluntaria, los riesgos, con ese martillito y ese clavito, los peligros con esa masa, porque no se usa bien una herramienta, porque no hay un procedimiento bueno. A lo mejor tenemos todas las herramientas, pero no hay un buen procedimiento para colocar ese clavo. Pero puede haber un buen procedimiento y una buena herramienta y producirse una lesión o una enfermedad ocupacional por una susceptibilidad individual. Pero a veces las condiciones y medio ambiente de trabajo y las condiciones y medio ambiente de vida también hacen que el trabajador ha pasado. Lo ideal es trabajar de día y dormir de noche, pero hay trabajos que tienen que ser también nocturnos. Nosotros los médicos lo sabemos con las guardias, los tripulantes de cabina de pasajeros también, los choferes de colectivo también, el personal de seguridad, ya sea privada o el personal de seguridad pública que tiene que hacer horarios nocturnos, producen alteraciones en el organismo, sin ninguna duda. Y no solamente insomnio o estrés, sin ninguna duda, eso lo causa, sino otras enfermedades clínicas. No desaprovechen ninguna de las materias que ustedes están viendo porque eso les va a servir a ustedes para la práctica médica y especialmente cuando tengan que ver a un trabajador. Y el hombre y la mujer que trabaja en el sistema de salud tiene riesgos. Riesgos biológicos, sí, pero hay riesgos mecánicos, hay riesgos físicos, hay riesgos químicos. Los anestesistas, los hemodinamistas y muchos otros que trabajan a veces con drogas, como bien lo veníamos viendo en todo este curso. Por eso es importante saber los efectos adversos de los medicamentos, aún de los anestésicos, pueden generar problemas graves, no solamente de adicciones en el sistema de salud,
en el recurso humano de la salud, sino también lesiones orgánicas. El equipo de salud tiene accidentes también, entonces somos trabajadores, porque hay accidentes. Y el equipo de salud tiene enfermedades profesionales, específicamente del sistema de salud. Ahora, vamos a dejar un poquito nuestra tarea que hacemos en los hospitales y vamos a ver en general, y ya dijimos que somos trabajadores como ese señor que trabaja en una fábrica de aluminio, o ese señor que trabaja en una carpintería, nosotros también somos trabajadores y estamos expuestos a los mismos, a determinados riesgos. Fíjense, en medicina del trabajo nosotros hablamos de accidentes de trabajo y dentro de ellos el accidente in itinere, que es aquel que se produce desde la salida de la casa hasta llegar al trabajo o cuando sale del trabajo al ir a su hogar. Siempre y cuando, dice la reglamentación, no desvíe el camino. Bueno, en una gran industria trabajamos con un gran hombre, el ingeniero Néstor Valli, el cual en la página ustedes van a ver en entrevistas, hay una donde él habla de la prevención de riesgos. Entonces, muchas veces venían los trabajadores a la noche y aparte este ingeniero era ingeniero aeronáutico, ¿no? Entonces tenía y le gusta estudiar mucho todos los detalles. Entonces, muchas veces de la producción traían determinados obreros a los servicios médicos porque no venía bien ese trabajador, venía con un poquito de más de alcohol. Entonces, la conducta era, sin discriminarlo, de alguna manera tratarle y ver cómo poder hacer. Entonces, ese individuo iba a su casa, no entraba a trabajar. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es un detalle que hace cómo hay que trabajar en conjunto entre el Servicio de Higiene y Seguridad, la producción, la gerencia de recursos humanos y el servicio médico dentro de una industria. Las enfermedades profesionales, vamos a ver qué es, y otras enfermedades que se llaman inculpables. Tenemos una herramienta muy importante en medicina del trabajo que son 5 exámenes de ley. La ley establece 5 exámenes. En el mundo es así. Cuando hablamos con colegas de otros países y demás y vemos la reglamentación y los estudios también. Un examen preocupacional, un examen periódico, un examen por cambio de tarea, un examen por ausencias prolongadas, y aquí quiero yo esto destacarlo, que generalmente no se hace mucho, pero en pospandemia sería prioritario. Aunque en la reglamentación es optativo, vamos a ver qué importante es en épocas de COVID, cuando ya los trabajadores tienen que reincorporarse a sus puestos de trabajo, después de haber estado ausente en sus hogares por mucho tiempo, tal vez no trabajando por teletrabajo, el teletrabajo es otra cosa, se necesita que ellos se reincorporen. Entonces, es una herramienta fundamental la de ausencias prolongadas. Pero, como es optativo, muchas empresas
optan por creer que eso es un gasto. Entonces, igual preguntan al servicio médico y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos que incorporarlo, doctor. Mire, habría que hacerle un examen por ley de ausencias prolongadas. Es básico de ley, pero había que hacérselo. No, eso no. Pero usted fírmenos que va a entrar. Sí, pero tenemos que ver cómo está el estado de salud. Entonces hay que gerenciar una serie de estudios mínimos indispensables, donde el examen clínico es fundamental. Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Sí? De cada uno de los aparatos y sistemas de nuestro organismo. Esto es tan importante que después lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Y otro examen es el de egreso. Este es optativo, pero el de egreso es aquel que se hace luego que la persona no trabaja más en la empresa, para ver si tiene o no alguna patología que puede inculpar a la empresa que se enfermó por el hecho y en ocasión del trabajo. Fíjense que yo como médico aprendí mucho con otros grandes hombres, jueces, abogados, y tenemos que manejar algún léxico. Entonces yo voy a tratar de repetir algunas frases que a ustedes se les tiene que grabar, que no son desde el punto de vista médico netamente, pero que sí hacen al trabajo del médico del trabajo. Bueno, en todas las profesiones u oficios, el objetivo es mantener el más alto nivel de bienestar físico, psíquico, social y espiritual de todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una institución. El objetivo primordial es prevenir todo daño a la salud del trabajador provocado por el trabajo. En tal sentido, y esto cuando uno lo escuchaba al profesor doctor Roberto Pinto, que ya, bueno, él ha fallecido, está en la presencia de Dios, como otros colegas con el cual estamos y conversamos, siempre el doctor Abdón, el doctor Marcó, Weber y tantos otros hombres que realmente han trabajado y siguen trabajando en la medicina del trabajo, siempre nos decían, y es cierto, que si hay una enfermedad o un accidente, en cierto sentido, eso es el fracaso de la medicina del trabajo. Porque nosotros tenemos que anticiparnos. A lo mejor no estamos haciendo las cosas como corresponde en la organización. No quiere decir, el médico hace bien las cosas, es médico ante todo, ¿sí? Y hace bien su tarea. Pero a lo mejor otros engranajes de la organización no tienen esa común unión que es necesaria para prevenir un accidente o una enfermedad profesional. Comienza una empresa por la necesidad económica, una necesidad productiva, una necesidad empresarial. Entonces nosotros tenemos que estar allí con el empresario, pero también cuidando la salud del trabajador. Con los gremios, también. A nivel internacional, fíjense en el régimen legal de las enfermedades inculpables y accidentes de trabajo. Dos grandes hitos. Por un lado, ustedes tienen aquí las enfermedades inculpables. ¿Qué son? Son las enfermedades que no tienen que ver con el hecho y en ocasión del trabajo. Díganme ustedes si no es necesario que haya en un sistema de salud muy buenos clínicos y médicos internos formados en todo tipo
de enfermedades, para tratarlas, para prevenirlas, que no tengan que ver con el trabajo. ¿Sí? Y esto se basa en un artículo 208, no importa los números, pero les doy los datos claros. Esto es la data, esto es la bibliografía. ¿Sí? Esto es un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, el médico del trabajo tiene que atender también las enfermedades inculpables, aquellas que no tienen que ver por el trabajo. Un infarto, una hepatitis, cualquier enfermedad, infecto-contagiosa o no. También tenemos accidentes y enfermedades de trabajo. Y esto se basa en una ley, pero no es la ley madre esta, ahora vamos a ver cuál es. Pero se basa en esta ley, la 24.587, que crea en Argentina la SART y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Las ART son empresas privadas. A lo mejor a ustedes les toca estar allí como médicos clínicos. Sí, sin ser especialistas, sí, porque hay que distinguir entre esas enfermedades inculpables y las que no lo son. Entonces, vuestra formación es muy importante. Pero también pueden estar en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un ente gubernamental que controla a las RT y a su vez a las empresas. La empresa contrata a las aseguradoras de riesgo de trabajo, que le ofrece cuidado de su gente, de la salud. ¿Sí? Y cuando hay un accidente o un incidente, que dijimos que no es lo que queremos en medicina del trabajo, viene la indemnización. ¿Sí? Bueno, con un porcentaje. Hoy en día hablamos de valoración del daño corporal. ¿Sí? Que lo puede hacer un médico legista, el médico del trabajo, pero hay que estar entrenado en esa valoración del daño corporal. Dejemos eso de lado. Pero ahora vamos a seguir nosotros hablando que la enfermedad y accidentes inculpables. ¿Qué significa inculpable? Excluye todo daño intencional del trabajador a su salud, su origen es ajeno al trabajo, la enfermedad debe manifestarse, es una enfermedad inculpable, porque debe manifestarse durante la relación de trabajo. Al año, 2 años, 20 años, 30 años, 40 años, no importa. Pero en esa relación laboral que tenga, aún si la tuviese firmando facturas, si existe una relación de ese tipo, es una relación contractual. Y como tal, rige la reglamentación de medicina del trabajo e higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esto hay que aclararlo. La enfermedad debe manifestarse durante esa relación laboral, aunque su origen sea anteriormente. Ustedes como médicos clínicos saben bien que muchas veces aparecen determinadas manifestaciones reumáticas, infecciosas, cardíacas en una persona adulta, pero que ya se viene gestando con anterioridad. Recuerden que el trabajo, y cuando uno habla de la fisiología del trabajo, es un gasto de energía. Y ese gasto de energía implicaría, ¿sí?, el compromiso de todos los órganos y sistemas. Por eso debe haber un sano equilibrio entre el trabajo y la salud, entre el trabajo y la vida familiar, entre el trabajo y la vida de relaciones, ¿sí?
Entonces acá la medicina tiene que estar. Miren esto cómo picaban las piedras. Y así podríamos dar muchísimas imágenes, pero ustedes tienen muchas imágenes y hoy en día las imágenes abundan en YouTube, en Google, sobre lo que sería accidentes laborales y la forma de trabajar. Accidentes y enfermedades profesionales. Aquí aparece una ley que ya no está en actividad, pero es una ley que originó a través de otras leyes que surgieron, la nueva ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Y la ley de higiene y seguridad en el trabajo primero y la ley de riesgo de trabajo. Entre ellas, esta, la 9.688, fue sustituida por esta otra, la 24.028, la que rigió hasta la promulgación de otra ley, la ley de riesgo del trabajo, esta, que crea la CRT y que crea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y después otra ley que modifica esto. Miren, cuando apareció la ley de riesgo de trabajo, desde la Academia de Medicina, la Sociedad de Medicina del Trabajo, dijo, es inconstitucional. Porque si ustedes leen la ley de riesgo de trabajo, van a ver que en el primer ítem habla de prevención de los accidentes y las enfermedades, pero está toda hecha para la indemnización. Entonces ahí no hay mucha prevención. Por eso que cuando se habla, ustedes vieron en el sistema de que hay que cambiar esa ley, es especialmente para trabajar en la prevención. Pero igual tiene su fundamento y las cosas buenas de esta ley, es que muchas veces muchos trabajaban y no tenían cobertura y el empleador no les daba mucha cobertura. La mayoría sí, pero otras no. Entonces, de alguna manera igualó y hizo que muchos entraran a las aseguradoras de riesgo de trabajo. En salud pública se habla de, por un lado, que la plata está en el Estado, en las obras sociales y la parte privada, ¿vieron? Las clínicas, sanatorios, los tres. Pero son 4 también, porque hay que colocar a las ART, que son agencias privadas que el empleador contrata. Ahora, ¿tiene sus responsabilidades y cosas que hacer la ART? Sí, y muchas. ¿Las hace? A veces no. Pero cuando exige que las haga el empleador en muchos casos cumple esas exigencias y otros no lo hacen. También el empleado tiene derechos, pero tiene obligaciones que cumplir. Bueno, fíjense un poquitito al principio de esta ley, la vamos corriendo, que incorpora conceptos de accidente in itinere a principios del siglo pasado. Su aplicación es consecuencia del accidente y enfermedad en ocasión del trabajo, pero no hay normas de prevención en esa época, ¿sí? Pero esto fue el camino por medio del cual nosotros llegamos a las reglamentaciones actuales. Incorpora la responsabilidad del riesgo de la autoridad del empleador. Establecía indemnizaciones que estaban tarifadas y creó un fondo de garantías. Pero posteriormente esto fue haciéndose y se creó una gran industria del juicio. Y cualquiera tenía un accidente, se martillaba un dedo y por eso se pagaban fortunas. Entonces después se creó, diríamos, esta normativa de riesgo de trabajo para darle un marco legal. Entonces los médicos del trabajo
como la medicina toda, tiene que tomar esto como algo de prevención y lidiar con los conceptos económicos netamente y saber que tienen que invertir las empresas en los servicios médicos, en higiene y seguridad, y que también las RT tienen que cumplir y que todos tienen que cumplir. Esto implicaría, por favor, la responsabilidad de ustedes. Yo no voy a hablar de los certificados médicos, pero bien como dijo Mercado, vamos a tener una mesa de medicina del trabajo. Y allí el profesor Héctor Davi, de la Sociedad de Medicina del Trabajo, les va a hablar de los certificados médicos expedidos, de la historia clínica y los aspectos legales. Es muy importante ver este aspecto también, que en el Congreso se va a tocar. Y muchas veces los médicos extienden certificados y no saben qué es una enfermedad profesional, qué es un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, de ahí el fundamento de saber las bases. La palabra accidente, hoy en día, si bien es cierto, ustedes la van a ver, se trata de cambiarla por enfermedad trauma laboral. Porque parecería que el accidente se produce solamente por el hecho de clavar ese clavo. No. El accidente se produce porque no hubo una herramienta adecuada, no hubo un proceso adecuado, pero todo eso parte también desde las máximas autoridades, que a veces no otorgan las protecciones personales, las herramientas necesarias, los procedimientos necesarios para hacer una determinada tarea, cualquiera sea, y aún la médica. Pero la responsabilidad sigue estando en el trabajador. Y a veces sigue estando en nosotros los médicos, a pesar que las condiciones y medio ambiente de trabajo no sean las que nosotros quisiéramos. Ahora, el accidente de trabajo es el ocurrido al empleado durante la prestación de servicios por el hecho y en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo. Por ejemplo, en un determinado día esa persona no tenía que trabajar, pero se le adjudicó que tenía que ir a llevar un determinado recado de aquí de la empresa a esta otra empresa. Por ejemplo, si bien es cierto, no estaba en el horario habitual de trabajo, sí estaba a disposición de la empresa. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que hilvanar las cosas para saber qué es un accidente o una enfermedad traumática laboral, qué es una enfermedad profesional y qué no lo es? Este accidente de trabajo produce daño psicofísico directo, inmediato, aparente o no, superficial o profundo. Miren, esto está redactado por el profesor, doctor, un gran catedrático, Lencina, un gran catedrático del derecho laboral, que fue juez. Entonces ve cómo hay algunas palabras. Cuando ustedes vean que son netamente del derecho,
pero es importante que las vayamos incorporando, ¿sí? Para saber cómo hablar en este lenguaje de la salud ocupacional. Ahora, fíjense que también hay otras definiciones de accidente, que es un hecho abrupto, rápido, que se produce. Por ejemplo, existe un elemento de protección personal que se llama zapato de seguridad. Es un zapato que tiene adelante una puntera de metal. De esa manera, cuando se cae algo, es tan resistente ese metal cóncavo que hace que no corte los dedos del pie, por ejemplo, ¿sí? Cuando se manipulan productos químicos o hay que limpiar un determinado cilindro, se utilizan guantes, ¿sí? Así como se utiliza un overol especial para cada uno de los riesgos de la industria donde se trabaja. Como también se utilizan máscaras especiales y con oxígeno o sin oxígeno para trabajar en industrias mineras, pesqueras, en espacios confinados. Y el trabajo que se realiza en la parte médica también. Entonces, en esta pandemia ustedes han aprendido y hemos aprendido cómo protegernos, con máscaras también. Pero un soldador, por ejemplo, tiene que utilizar una máscara para que no se le produzca esa alteración en la vista, fotosensibilidad, que le produce alteraciones a nivel retiniana. Entonces, todos los elementos de protección personal tienen que estar y tienen que ser los adecuados. Fíjense en cómo este señor levanta. Los problemas de lumbalgia son muy frecuentes, ¿sí? Ahora, ¿es una lumbalgia una enfermedad profesional? ¿Es una hernia inguinal una enfermedad profesional? ¿Es, por ejemplo, las varices causadas por el hecho y en ocasión del trabajo? Ustedes pueden decir, sí, lo es. Pero cuidado, ¿por qué? Porque hay una predisposición en las hernias, por ejemplo, de la pared abdominal, de la pared inguinal. Y también puede haber una predisposición en las varices de miembros inferiores o una alteración a nivel lumbar. Generalmente se pide solamente una placa de columna, dorso lumbar, lumbo sacra. Generalmente se la piden algunas industrias también, hacen una resonancia magnética, aunque como veremos la reglamentación no lo exige, pero sí desde el punto de vista médico, el criterio médico en salud ocupacional, por las evidencias, es sacar o no una resonancia magnética. Aunque todos sabemos que muchas veces las resonancias magnéticas de columna no muestran patologías cuando puede haber o no una espina bífida, por ejemplo, o una alteración de los cuerpos vertebrales. Muchas personas tienen alteraciones a nivel de la columna y nunca manifiestan dolor en su vida o a veces sí en forma esporádica. Pero atribuir eso a la parte de una enfermedad profesional. Hice un esfuerzo y tengo una lumbalgia. ¿Es o no es? Bueno, aquí hay que actuar con traumatólogos y el médico clínico tiene que saber esto.
¿sí? Por el hecho y en ocasión del trabajo pudiera ser. Cuando esto no era así, salió una reglamentación donde ponen a estas patologías porque las habían sacado de una lista. Lista, tengan en cuenta esta palabra, porque las enfermedades profesionales tienen que estar listadas en una lista, ¿sí? Como enfermedad profesional. En otros países la llama enfermedades laborales, pero el verdadero nombre es enfermedad profesional aquí en el contexto de Argentina. La enfermedad inculpable es la contraída no por el hecho y en ocasión del trabajo, pero el médico del trabajo tiene que evaluar al trabajador que la tiene para ver si está o no en condiciones de trabajar. Una persona puede tener problemas cardíacos, puede tener problemas respiratorios y en la fase aguda y de tratamiento no está en condiciones de trabajar. Entonces, bajo estricto secreto médico, esto es muy importante, bueno, después eso lo van a ver en el Congreso, siempre se debe guardar el legajo médico, así se llama, legajo médico, que es el equivalente a una historia clínica, como secreto profesional. Bueno, sigamos. Fíjense en cómo la enfermedad profesional es la contraída por el trabajador en el ejercicio de su profesión, trabajo u oficio, como efecto exclusivo de la clase de trabajo que realizó en el año precedente a la fecha de la inhabilitación. Es decir, cuando se presume una enfermedad profesional, hoy hay que ver y analizar todo lo anterior desde que entró a la empresa. Pero sin ninguna duda también tiene gran peso lo que vamos a ver, las otras afecciones que puede haber tenido o no implicancias en esa enfermedad profesional que apareció allí en esa época del trabajo.